Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez y los estaré acompañando el día de hoy. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor, hola a todos y bienvenidos nuevamente. Vamos a estar tratando un tema muy interesante el día de hoy, Diana. Hoy vamos a platicar sobre otra emoción que juzgamos negativa, que es la culpa. Y es una emoción que buscamos evitar porque, Mike, ¿a quién le gustará sentirse culpable en este mundo? Yo creo que a nadie, Diana. Y es así que buscamos evitarla porque cuando sentimos culpa nos castigamos, nos autojuzgamos. Entonces es una emoción que nos da miedo, pero hoy vamos a platicar de para qué sirve la culpa. Finalmente, pues, para algo debe de existir, ¿no? Así es, como todas las emociones que tienen su función, tienen su para qué, se presentan por alguna razón y para un propósito, pues la culpa no es la excepción. Y vamos a estar conversando sobre esto en este episodio. Vamos a estar hablando sobre sus características, qué hace que se presente, qué hay detrás de ella, para qué nos puede servir y cómo a través de la culpa también podemos llegar al bienestar una vez que la hemos trascendido. Así es, una vez que aprendemos qué es lo que la culpa nos está diciendo, podemos reflexionar y hacer cambios en nuestra vida, como dices, para llegar al bienestar. Y dime, Diana, ¿cuántas veces te has sentido culpable en tu vida? Bastantes. De hecho, traigo 2 ejemplos muy frescos en mi mente, pero creo que con estos ejemplos ya ahondaré más en los siguientes bloques. ¿Qué te parece si por lo pronto vamos a un corte y regresamos para entrar de lleno al tema de la culpa? Regresamos en un momento. Y ya regresamos para entrar de lleno al tema de hoy, que es la culpa. Y les voy a dar yo la definición de diccionario tal cual de lo que es la culpa. Y dice así: es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa que se atribuye a una persona o a una cosa. ¿Qué opinas de esto, Mike? La culpa es un sentimiento muy complejo, Diana, y es un sentimiento en donde ahí aparece el agobio, aparece la confusión, el conflicto, sufrimiento. Y la culpa, como ya hemos dicho sobre un poquito al inicio de este podcast y también sobre otras emociones, es una emoción que tiene un propósito, una función. Entonces, así como todas las emociones que se pueden sentir mal o se pueden sentir incómodas, que no son agradables de sentir, a diferencia de, por ejemplo, la alegría, estos síntomas que se presentan, este agobio, este sufrimiento, este conflicto, este malestar, son sensaciones que tienen un propósito. Efectivamente, este es un sentimiento, como dices, que tiene un propósito y es un sentimiento que se dirige hacia uno mismo. Es decir, la culpa la siento hacia mí, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del enojo, con el que me enojo con alguien más, alguien en el exterior, la culpa es un sentimiento que me lleva a este autocastigo, a juzgar a mí mismo por algo que no he dicho o que dije o por algo que ha causado daño a alguien más. Entonces es una emoción en la que yo mismo me conflictúo, donde vaya la redundancia, donde la culpa es mía. Así es, como dices, se expresa hacia adentro, hacia cómo me siento conmigo mismo, no cómo me siento hacia alguien más. Y la culpa puede ser una emoción que nosotros sintamos, vamos a decirlo así, por nosotros mismos, o puede ser una emoción que alguien nos detone por algo que nos dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien te empieza a reclamar sobre algo que no le gustó de ti, y entonces al hacer eso tú te empiezas a sentir culpable porque tal vez no te habías dado cuenta de lo que había pasado, no habías visto las cosas desde una perspectiva de la otra persona, y entonces a lo mejor una situación determinada no te había causado culpa, pero cuando te empiezan a reclamar y te empiezan a decir que es que me hiciste y me siento así, puede detonar la culpa. Pero la culpa es algo interno y ahorita vamos a hablar de ello. Perfecto, Mike. Oye, y fíjate que con esto que platicas, se me viene a la idea, y lo he leído, es que la culpa la aprendemos y la aprendemos desde niños.
¿Por qué? Porque tal vez nosotros como padres o nosotros cuando éramos niños, se me viene el ejemplo de pórtate bien porque si no Santa Claus no te va a traer regalos, o sé niño bueno porque si no ya no te van a querer, o saluda a tus tíos porque si no ya no te van. Entonces, desde chiquitos nos están reforzando el hacer cosas buenas, porque si hacemos lo contrario podemos sentirnos culpables. Claro, lo que sea que signifique cosas buenas, ¿no? Porque Claro. para cada quien puede significar cosas diferentes. Pues sí, uno de los mecanismos de control, en los primeros años de los seres humanos, pues es la culpa, ¿no? Es como tal un mecanismo de control cuando quien la genera o la provoca o la detona es la persona que es externa, o sea, no la persona misma, no el que siente la culpa, sino el que está afuera, a través de la imposición de una serie de normas y de conductas que dicen esto es bueno y esto es malo, y si lo haces está bien y si no lo haces está mal, y entonces hay algo malo contigo. Entonces, bueno, ¿quiénes son los primeros que hacen eso? Pues nuestra gente más cercana, los que nos educan, los que quieren que adoptemos un comportamiento determinado, que generalmente pues, son nuestros padres o nuestros hermanos mayores o nuestros familiares que ejercen algún tipo de autoridad o de control sobre nosotros. Y a lo mejor en esta intención no está el hecho de que quiero hacer sentir culpable a mi hijo, pero con este tipo de reforzamiento, pues finalmente se va generando desde niños este sentimiento de culpabilidad. Y ya más grande, bueno, obviamente es una sensación que provoca malestar, pero ya más grande podemos incluso utilizar la culpa para manipular a las personas a nuestro favor. Así es como te decía, ¿no? Un mecanismo de control o de manipulación. Ahora, para que funcione, la persona tiene que ser capaz de sentirse culpable sobre una situación determinada. Y aquí viene de cuándo es cuando surge la culpa, porque ya hablamos de que la podemos sentir solos o la podemos sentir a través de lo que alguien nos dice, y que es algo que nos van de alguna forma ayudando a desarrollar desde pequeños. Pero ¿cómo surge o cuándo surge la culpa? ¿Cuáles son los elementos que están presentes cuando la culpa se manifiesta? Y aquí hay un elemento muy importante, que es todos tenemos un código de normas, un código de valores, como un código a través del cual nos guiamos. Y este código, pues generalmente es aprendido porque depende de nuestra historia, de nuestra familia, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, cuál es el país, cuáles son los paradigmas que rigen cuando nosotros lo estamos aprendiendo. O sea, la época también tiene mucho que ver y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos adoptando un código que tiene una serie de normas, y este código no es un código que tengamos escrito y que tengamos necesariamente de manera consciente presentes de que tiene 25 normas que se dividen en estos capítulos. No. O sea, es algo que es bastante interno, que no sabemos que lo tenemos hasta que retamos esas reglas. ¿Y este código, perdón Mike que te interrumpa, también incluye nuestros valores personales? Claro, es una mezcla, porque mucho de eso es aprendido de nuestros padres o de la sociedad, pero también vamos desarrollando nuestras propias normas con base en lo que nosotros mismos vamos observando, vamos discerniendo, vamos reflexionando sobre lo que es bueno, lo que es malo. Entonces pueden ser también normas propias que a lo mejor no compartimos, incluso por ejemplo con nuestros hermanos, que a lo mejor crecimos con los mismos códigos en la misma familia, etcétera, en la misma sociedad, y podríamos tener códigos muy similares, y sin embargo pues también la personalidad va a determinar a quién o a qué le vamos a dar prioridad en la vida, qué cosas van a ser más relevantes, y por lo tanto van a ir determinando también qué normas son importantes para nosotros, y vamos a desarrollar normas propias que tal vez no compartimos con las demás personas. La otra vez estaba escuchando o leyendo, no recuerdo bien, que el ser humano, y me hace relación con esto que dices, que entonces el ser humano es el único animal que siente culpa. Y me hace sentido porque dice, lo que dices, si es que nosotros creamos este código con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestras ideas, con nuestras necesidades, etcétera, entonces efectivamente pues el ser humano es el único, digámoslo así, animal o mamífero que podemos sentir esta culpa porque tenemos ya este raciocinio que establece nuestro código de conducta.
Pues yo he pensado mucho, yo he pensado esto por mucho tiempo, Diana, y también lo he leído. Ahorita no tengo, no recuerdo una referencia exacta, pero he leído más de alguna ocasión esto que tú dices, que los seres humanos somos los que tenemos esa capacidad. Sin embargo, en los pocos recientes años, tal vez cuestión de un par de años, me he puesto a pensar, me he puesto a reflexionar sobre si otros animales pueden tener o manifestar la culpa. Y esto lo he pensado porque cuando veo, por ejemplo, no sé si has visto a los perros cuando los regañan o les hablan, no sé, sí, los regañan, básicamente. Que destruyeron algún zapato y... Bueno, incluso antes de que los regañen, si saben, como que pareciera que saben que hicieron algo malo y se esconden, evaden la mirada y pues no, o sea, con como la cola entre las patas. Ajá, incluso antes de que se les diga algo. Entonces no sé si eso pudiera ser culpa, sería muy interesante, pero bueno, no soy experto en el tema, no soy Sí, tampoco creo que el perro tenga su código de conducta, pero sí, o sea, hay algo ahí, a lo mejor la misma energía o la vibración, no sé, pero sí, pero sí algo reaccionan hacer, ¿no? Ante un regaño, ¿no? O ante una travesura que saben que hicieron. pareciera que saben que hicieron. Pareciera que saben que, exacto, no lo sabemos con certeza, eso es lo que pareciera, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos este código y hablábamos de cuándo surge la culpa. Cuando nosotros rompemos una norma, una regla dentro de este código de conducta, es cuando surge la culpa. Si rompemos una norma, pues es porque esa norma tiene algún valor para nosotros, esa regla. Y entonces ahí es cuando surge la culpa. Entonces, esta culpa va en función a el comportamiento. O sea, esta emoción está en función al comportamiento propio. Por ejemplo, a diferencia de la tristeza, le doy valor a algo y cuando lo pierdo, surge la tristeza. O cuando juzgo que lo pierdo, surge la tristeza. ¿Puedo yo participar en la pérdida de esto, a lo que yo le daba valor, y entonces sentir tristeza? Porque lo perdí. Y también sentir culpa, porque contribuye a esa pérdida. Pero en la tristeza no necesita ocurrir eso. Puede ser, o muchas veces es un factor externo el que interviene para que tengamos esta pérdida de lo que valoramos, y entonces surge la tristeza. Pero la culpa no tiene que ver con un factor externo, sino tiene que ver con un comportamiento propio. Entonces, esto es algo mucho más interno. O sea, tal vez algo que justamente que hice o que dejé de hacer, es decir, para yo sentir culpa es porque tuve algo de responsabilidad en la situación en la cual se derivó mi sentimiento de culpabilidad. Claro, pero tengo algo de responsabilidad o puedo creer que tengo algo de responsabilidad. Finalmente son juicios, son creencias que tenemos. Tal vez es algo que era inevitable, pero si nosotros creemos que tuvimos que ver en ese rompimiento, en esa ruptura de nuestras normas, es cuando surge la culpa. Y además la culpa aquí también está en función también de un mundo externo, o sea, es como de un mundo relacional. Yo cómo me relaciono con los demás, ¿no? Con el mundo, con los otros, y cuáles de esas normas están relacionadas con esa relación o con el otro, con los demás. Y cuando se rompe esa norma es cuando surge la culpa. Entonces, no es algo que necesariamente voy a sentir culpa por algo que me hice a mí mismo, sino la mayoría de las veces tiene que ver con lo que pasó en mi relación con los demás, mi relación con alguien o con algo. Oye, esto me recuerda una frase que escuché la otra vez de Lelutier, que dice, errar es humano, pero echarle la culpa a otros es más humano todavía. Y definitivamente, o sea, tener la capacidad de sentir la culpa es sano. Más adelante vamos a ver para qué realmente está aquí la culpa y qué nos puede enseñar. Entonces, tener esa capacidad de sentirla es sano, pero vivir y quedarnos en el sentimiento de culpabilidad, eso ya no es sano, ya no es saludable para nosotros. Claro, es cuando nos lleva este sentimiento de agobio permanente, de sentir incluso que no merecemos algo, que no merecemos, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta dinámica, de acuerdo a como lo expone Norberto Levi en La sabiduría de las emociones, es cuando la culpa se convierte en una culpa que nos está torturando y que nos está manteniendo en este estado de malestar, en este estado de agobio, como decía, en este estado de no merecimiento, y entonces pues dejamos de hacer cosas que pues que pueden ser benéficas para nosotros porque sentimos que no las merecemos, ¿no? O sea, la culpa
tiene asociado ese sentimiento de que no merezco. ¿Por qué? Porque soy culpable, porque soy malo, porque algo hice mal. Y entonces, pues nos privamos de cosas que pueden ser satisfactorias para nosotros. Y entonces, por lo que me comentas, Mike, entiendo que la culpa puede servirnos para dos cosas distintas. O sea, puede ser una emoción paralizante donde me ponga a pensar y a pensar y a pensar y a, como decíamos al inicio, a autocastigarme, a juzgarme, a etiquetarme como lo mala persona que soy o lo inconsciente que fui, pero pues también debe haber como esta parte positiva, ¿no? Una parte como de la culpa negativa y de la culpa positiva, que es como la dualidad incluso que tiene esta emoción. Claro, es la parte funcional de para qué se presenta y cómo me puede ayudar a mí y a los que están a mi alrededor, que es lo que Norberto Levi llama la culpa que repara. Y de eso vamos a hablar en el bloque siguiente. Entonces, el problema en sí no es la culpa, sino lo que hacemos con ella. ¿Qué hago con la culpa? También incluso podemos pensar, ¿por qué estoy sintiendo la culpa? O sea, ¿cuáles son las normas o la norma que rompí? Y si esa norma, pues, realmente la rompí o no. O además, si esa norma debería estar en mi código o no. Porque también, como te decía, esto depende del tiempo, de la época, de nuestro entorno. Puede ser que cosas que estaban en nuestro código de valores, pues llega el momento en que no nos interese conservar alguna de esas normas, ¿no? O no nos sirva, o hemos cambiado nuestros modelos mentales y por lo tanto eso ya no es válido. Pero vamos a hablar un poco más de esto regresando, ¿qué te parece? Entonces vamos a una pausa y continuamos en un momento para seguir hablando de la culpa. Y regresamos para seguir platicando de la culpa. En nuestro bloque anterior hablamos de que la emoción de la culpa se dirige hacia uno mismo por algo que no se ha dicho o algo que se ha hecho o porque se ha causado algún daño. Es una emoción que va hacia nosotros mismos y que puede ser una emoción paralizante que nos lleva al castigo, a pensar y a autojuzgarnos y a castigarnos, o bien puede ser una emoción positiva que sea una emoción que repara. ¿Es correcto, Mike? Sí, así es correcto eso. ¿Cómo lo resumes? ¿Qué te parece si vamos con algunos ejemplos para con estos poder andar un poquito más en para qué nos funciona o para qué sirve la culpa? De acuerdo. Entonces, pues me voy a ventanear. A ver, en ¿qué este te ha momento. hecho sentir culpable o qué te hace sentir culpable si es que todavía está presente? Tengo dos ejemplos. El primero, y que sucedió recientemente, más bien que lo he traído en mi cabeza recientemente, es yo estaba acostumbrada anteriormente, trabajaba en la industria y entonces pues yo trabajaba de lunes a viernes. Pero di en qué industria para que la gente especule y trate de adivinar en dónde. Es de alimentos. Era de alimentos. No voy a poner aquí el comercial, pero era de alimentos. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes en un horario de oficina, ya sabes, 8 horas, a lo mejor tu hora para comer, pero todos los días, lunes a viernes. Y bueno, como la mayoría de las empresas, con sus respectivas vacaciones, ya sea pegadas a la ley. Entonces, realmente el periodo vacacional era muy corto. A lo mejor por mucho podía tener a lo mejor una semana de vacaciones o si eran los 3 días de Semana Santa, etcétera. Recientemente, que cambio de actividad laboral, pues ahora que estoy en escuela, en la educación, pues tengo poco más de un mes de vacaciones. Me he sentido culpable. Me he sentido culpable por tener tantas vacaciones, porque yo debería estar trabajando, debería estar siendo productiva, debería estar trayendo dinero cada día a la casa para pues solventar los gastos. Pero disfruto tanto
O sea, tengo esta como dualidad, conflicto ¿no? emocional, como estas emociones discordantes que comentabas en otro de los podcasts, donde me siento muy a gusto, donde por fin tengo vacaciones, donde puedo dedicar a lo mejor un tiempo para plantar mi jardín, para hacer ejercicio, pero por otro lado me siento culpable porque me estoy levantando tarde, porque debería ir a trabajar, porque ¿qué estoy haciendo de mi vida? Entonces me entra cierta culpabilidad. Okay, y también te da tiempo para grabar un podcast. Me da tiempo para grabar podcast, pero la culpa está ahí. Y a veces me digo a mí misma, qué ridícula, o sea, estoy descansando, es mi tiempo de vacaciones, debo de disfrutarlo, pero la culpa, el sentimiento de hoy debería estar a lo mejor haciendo otra cosa, sigue ahí. ¿Y cuál sería la norma que se ha roto, se ha transgredido cuando tú por fin disfrutas de un mes de vacaciones, cuando no te tienes que levantar tan temprano, cuando tu horario es más flexible? La norma es interesante. La verdad es que nunca lo había reflexionado y podría ser, pues, a lo mejor una de mis creencias o de mis modelos mentales de que tengo que estar trabajando todo el tiempo, de que si yo no trabajo, no voy a comer. Pudiera ser, y no quiero poner palabras en tu boca ni nada, solo estoy poniendo ideas sobre la mesa. ¿Me estás analizando? Me dices estás si te hace sentido. No, porque no te he pedido permiso para coacharte. Muy bien. Pero a ver si te suena esto. Tal vez en algún momento en tu código está una norma que dice que una persona que trabaja es una persona que vale más que una persona que no trabaja, por ejemplo. ¿Sabe? Sí, me hace sentido y me abre como otro pensamiento que es, me siento como una persona floja. Ok. El tener tantas vacaciones me hace sentir como una persona floja y no productiva, y eso me genera culpa. Ok, interesante. En vez de descansar, en vez de estar en mi momento de descanso, digo, Diana está siendo una persona floja que debería estar trabajando. Muy interesante. Entonces ya no sé qué hacer con eso. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, a ver si te da alguna pauta. Pero bueno, también aquí aprovecho la oportunidad porque así como la culpa y muchas otras emociones, nosotros hablamos en estos podcasts acerca de cuál es la función por la cual se presentan las emociones, cómo podemos aprovecharlas para estar en bienestar, pero también quisiera señalar algo que es muy importante. Hay emociones como cualquiera, como el enojo, como la tristeza, como la culpa, que pueden ser demasiado profundas y arraigadas, y ahí habría que buscar pues la ayuda de un profesional, o sea, ir a terapia con un psicólogo, con una persona capacitada, ¿no? O sea, no todas las emociones necesariamente nosotros solos vamos a tener la capacidad de trabajarlas y salir adelante, o de escuchando material, leyendo libros o escuchando podcast, pues que ya sepamos cómo hacer cambios. Dependiendo de la situación de cada persona, esto puede requerir alguna intervención de un profesional. Entonces creo que es importante mencionarlo. Pero bueno, no quiere decir que tu problema que estés en el hoyo, bueno. No es lo que quiero decir. Yo pensé que ya me estabas mandando a terapia, lo cual es beneficioso, pero... Claro, o sea, tampoco tenemos que estar mal o profundamente mal para buscar ayuda, ¿no? Creo que es algo bastante saludable. Pero, pues esperemos que con lo que aquí comentamos, Diana, a ti te ayude a entender mejor ese sentimiento de culpa y tal vez, ¿por qué no?, a trascenderlo y a sentirte bien con tus vacaciones de un mes. Y esto me trae ahorita a la mente algo que comentábamos en el bloque anterior, que decía que la culpa es sinónimo de responsabilidad de algo que está valorado en el entorno social. Entonces, en el entorno social, pues está valorado el trabajar, el ser productivo, el ser exitoso en este aspecto de, pues, llegar a ascender en la organización. Y entonces, justamente, esta responsabilidad y el yo tener este mes y medio de vacaciones, pues me hace sentir culpable porque estoy haciendo entonces algo diferente a lo que está siendo valorado en el entorno social. Pues sí, ¿no? A lo mejor hasta irresponsable puedo llegar a sentirme. Claro, tú puedes verte así porque también tal vez puedes pensar por mis modelos mentales. Que así que te pueden ver, ¿no? Entonces aquí esto me lleva a un razonamiento, una reflexión que yo hice hace algún tiempo en donde yo pensaba que la culpa puede hacer mucho sentido pensando en que somos seres sociables, ¿no? No podemos estar aislados de una sociedad o de un grupo porque en grupo somos más fuertes. Entonces, cuidando este código
de valores que tenemos, podemos tal vez contribuir a la aceptación que tenemos de los demás. O sea, no tenemos que esperar a que los demás nos digan o nos reclamen o cumplir esas expectativas. Si tenemos un propio código que vigilamos y que cuando lo rompemos lo intentamos reparar, y de esta manera pues mantenernos o seguir siendo aceptados por la sociedad y tener más posibilidades de sobrevivir y de sobresalir, ¿no? De estar en bienestar. Entonces, pues esto no me citen con esto que voy a decir, porque esto no lo estoy respaldando en ningún material bibliográfico, pero pues a mí me hace sentido pensar que en algún momento en donde empezó a evolucionar el hombre, la culpa se convirtió en algún mecanismo en el cual aseguraba mantener los lazos con la sociedad y así poder subsistir, ¿no? Entonces, pues es simplemente una reflexión propia. Entonces, la culpa, con esto que nos mencionas, Mike, podríamos decir justamente que nos ayuda a identificar, como decíamos, las buenas o malas conductas, cada quien entendiendo como buenas o malas lo que tenga como creencia. Y retomando entonces el tema de la culpa que paralizante y la culpa que repara, ¿qué podríamos profundizar en esta parte? Bueno, pues como ya hablamos, que finalmente pues es, perdóname que te interrumpa, como la función de la culpa. O sea, nos podemos ir por el camino de que nos paraliza y autocastigarnos, o por el camino de qué tengo que reparar o qué me está mostrando la culpa. Ok, entonces aquí hay dos vertientes, Diana. Una es, si yo rompí una norma de mi código, lo que puedo hacer cuando surge la culpa que me está señalando que rompí una norma es, bueno, nuevamente ya hemos hablado de esto, la reflexión. La reflexión, la introspección y decir, ¿cuál es esa norma que he roto? Porque no siempre es claro. A veces sentimos culpa, pero no sabemos ni exactamente por qué. Por ejemplo, no voy a trabajar un mes y me siento culpable, pero a lo mejor no tienes, o no tenías, no lo sé, localizado exactamente cuál es esa norma, ¿no? Pues incluso te lo pregunté y me dijiste, no lo había pensado así, pero entonces la reflexión te puede llevar a darte cuenta cuál es esa norma que rompiste y además cuáles son las implicaciones o las consecuencias de esa norma, por qué esa norma es importante para ti. Y de manera que esto te lleva a modificar tu comportamiento para que no vuelvas a romper esa norma, o para que el daño que se pudo haber causado al romper esa norma sea reparado, si es que puede ser reparado. Entonces puede ser reparar o puede ser evitar que la norma se vuelva a romper en un futuro. O sea, cuidar esa norma del código, ¿no? Ahora, no necesariamente las normas, como lo decíamos hace un momento, las normas que tenemos son o siguen vigentes o tienen necesariamente que cumplirse siempre o que son inamovibles. Nuestro código, el código que tenemos cada quien, puede moverse, no está escrito en piedra, ¿no? Entonces, otra forma puede ser, u otra razón por la cual se presenta la culpa, podría ser para revisar ese código que tenemos de conducta, esas normas de nuestro código, y tal vez empezar a cambiar algunas. Porque puede ser que no seguir una norma que he tenido desde hace tiempo, tal vez me limite en cosas importantes. Por ejemplo, hay gente que se siente culpable cuando sale de vacaciones. O sea, ya no que sea un mes, pero salir a divertirse, salir a tener vacaciones, le puede generar un sentimiento de culpa por algo que vivió pues desde pequeño, en la niñez, que llegó a desarrollar esa creencia de que salir de vacaciones y divertirse es malo, y entonces le produce algún sentimiento de culpa. Entonces, ahí habría que ver cuál es la norma que cree que está rompiendo para modificar esa norma, no el comportamiento, sino la norma, y que entonces pueda disfrutar de las vacaciones, siguiendo este ejemplo, porque pues el descanso y la diversión es algo sumamente importante y para el equilibrio del ser humano. Pero ¿qué pasa, Mike, por ejemplo, cuando reflexionas sobre la norma y dices, sí, sigue siendo importante para mí? Por ejemplo, te voy a dar mi segundo ejemplo, y ya hemos incluso conversado acerca de eso, que fue una acción que yo realicé, que fui descuidada y que me llevó a perder una amistad. Ya reflexionando después de eso, me di cuenta que el sentimiento de culpa no únicamente era pues hacia el descuido que tuve con esta persona, sino que éramos un grupo de amigas,
y que el hecho de yo haber descuidado una acción en específico llevó a la ruptura o a la desintegración de este grupo. Es decir, no únicamente el problema fue con esta persona y conmigo, sino que también se vieron involucradas pues más personas, en este caso más amigas, y sí se llegó a una separación. Entonces, reflexionando, pues sí, definitivamente me di cuenta que pues que me sentía culpable, que no era una sensación agradable, pero también me di cuenta de que efectivamente seguía valorando la parte de la amistad, de la relación, de la convivencia. Entonces, esa norma la reafirmo que es importante para mí y por tanto, pues la culpa ahí me enseña que en un futuro, esto es lo que estoy pensando, pero si estoy equivocada o en algo me corriges. Entonces, la culpa aquí me enseña que como esa norma o ese valor de amistad sigue siendo importante para mí, entonces en un futuro pues voy a tener más cuidado porque este sentimiento de culpa por no haber tenido cuidado, por haber sido descuidada, pues no es una sensación ni un sentimiento de agrado, que finalmente pues me lleva a otras emociones como tristeza, enojo, etcétera, pero reafirmé que este valor o que este código de conducta o que esta norma en mi código de conducta sí es importante para mí y por lo tanto eso fue lo que me enseñó la culpa en esta situación. Y aquí lo que estás haciendo es modificando un comportamiento, no necesariamente un comportamiento que sea cotidiano, porque no quiere decir que esto lo has hecho muchas veces, ¿no? O lo haces todo el tiempo. Esto que tú juzgas que te llevó a la ruptura o lo que fue tu contribución a la ruptura de esta relación, de la que nos compartes. Entonces, modificar el comportamiento ante ciertas situaciones, ¿sí? En el cual podrías volver a caer en esa situación, ¿no? Es decir, o sea, el comportamiento que se modifica es cómo vas a reaccionar ante las circunstancias que se presentaron en ese momento, que hicieron que te comportaras de una manera determinada, que fue lo que derivó en esta pérdida, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, si se te vuelve a presentar una ocasión o una situación en donde pudieras actuar de la misma forma, esta vez actuarías de una manera diferente porque estás preverías las consecuencias que esto podría tener en torno a la amistad. Pero me gustaría, con algo que dijiste, porque hablaste de dos temas, uno de esta amistad y otro de la ruptura del círculo, del grupo. Correcto. Y a mí lo que me gustaría decirte o invitarte a la reflexión... No me vayas a hacer llorar, por favor. Es también a que revises y reflexiones si no estás asumiendo una responsabilidad mayor de la que a ti te corresponde. ¿Sí? O sea, ¿qué parte de eso es tu responsabilidad? ¿Qué parte del grupo, ¿sí? De ese círculo? Mantenerlo, cultivarlo, cuidarlo, era tu responsabilidad, pero ¿qué tanto es responsabilidad también de los demás integrantes de ese círculo? De manera que no necesariamente... Que no todo recae sobre mis que no todo recae sobre hombros. Exacto, o sea, tal vez esta situación que surgió, por un lado, tuvo esa pérdida de esta amistad de la que nos has compartido en un par de ocasiones, pero tal vez por otro lado reveló cosas que había bajo la superficie en torno a ese círculo que hizo que tal vez no se pudiera sostener. Entonces yo lo que te diría es, bueno, reflexionar también sobre qué nos corresponde y qué no nos corresponde, ¿no? Como darle la justa dimensión a la situación y al sentimiento de culpabilidad. Así es, porque aquí es cuando podemos caer en esa trampa de la culpa que tortura, de distraernos de aquello en donde nosotros realmente podemos tener una influencia o tener un poder determinado para poder cambiar las circunstancias. Pero en la culpa que tortura, nosotros ya no estamos alineados o no estamos enfocados en aquello que sí podemos hacer, sino que nos vamos más bien a las consecuencias, al dolor, al sufrimiento, y a veces ocurre que queremos asumir responsabilidad que no nos corresponde. Entonces también la culpa que tortura puede ser resultado de creer que nosotros somos responsables de cosas que a lo mejor ni siquiera tenemos control, ¿no? Y justamente una misma situación me puede llevar a cualquiera de los dos caminos, ya sea esta parte de la culpa negativa, de la culpa que tortura que mencionas, que es pensar que yo soy la mala, que yo tuve la culpa, que todo es mi problema. Y que tienes incluso un poder mayor del que en realidad tenías. O sea,
las consecuencias fueron estas o afecté a tanta gente y a veces eso ni siquiera es posible. Así es, soy la peor persona en este planeta que puede existir. Sí. O la otra parte, ¿no? La parte positiva, la parte que me enseña, que me di cuenta justamente de esta norma en mi código de conducta, pues sí la valoro y sí la voy a cuidar. Entonces, yo puedo encerrarme en la culpa que me tortura y ser la mala del cuento por los siglos de los siglos, o tomar la culpa como pues una emoción que finalmente duele, porque sí genera tristeza, enojo, a lo mejor un poco de frustración, de muchas otras emociones que se derivan, pero entender que me sirvió para algo, que aprendí algo de esto, que a lo mejor si no hubiera sucedido esta situación, ni siquiera me hubiera dado cuenta de cuánto lo valoraba. Así es, finalmente es poder ver el aprendizaje y poder seguir adelante y estar mejor de como estábamos antes. ¿Tienes algún otro ejemplo de culpa, Diana? A ver, vamos aquí a no creas que me siento culpable de todo, no. Pero algo que no, ahorita ya no traigo otro ejemplo, ya no quiero aquí ponerme a llorar ni nada por el estilo, pero algo que también me viene a la mente es justamente que si no sintiéramos culpa, careceríamos de empatía. La culpa, así como la tristeza que platicábamos en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, genera esta empatía, porque entonces me hace ponerme en los zapatos del otro, de lo que sintió, y finalmente es lo que como seres humanos pues nos acerca y nos hace entablar estas relaciones. Creo yo que las situaciones que nos producen culpa tienen mucho que ver, como decía, con las relaciones con las personas, con lo que hicimos con ellas o dejamos de hacer, ¿no? Por un ejemplo que yo te podría dar de una ocasión de las muchas en las que he sentido culpa, fue una vez que terminé una relación hace algunos años. Pues terminé una relación y yo vi muy triste a mi novia hasta ese momento, y a partir de ese momento dejó de serlo, y a mí esto me causó culpa durante un buen tiempo, ¿no? Sí, se convirtió en una culpa que me torturaba porque sentí que yo terminé con algo que podría ser muy prometedor y que tal vez me faltó escucha, o que estaba incluso abandonando a una persona que en ese momento me necesitaba y a una persona a la que quería profundamente. Entonces a mí eso me trajo culpa, y de alguna forma yo sentí que en ese momento, por la razón que yo tomé esa decisión, no estaba siendo empático con esa persona cuando me estaba contando cómo se sentía. Entonces, pues tras haber sentido esta culpa, yo lo que he buscado es no abandonar a una persona que quiero por creencias, o al menos no sin agotar todas las posibilidades. Entonces tiene que ver, o sea, es algo un poquito complejo porque para mí tuvo muchos aprendizajes, pero uno de ellos fue esta parte de la empatía. No lo había visto así, no le había yo puesto esas palabras como tú lo mencionas, pero me gustó mucho ahorita cómo lo dijiste, o sea, como esa reflexión que salió, porque creo que la empatía tiene mucho que ver en esta situación, y como dices, si no sintiéramos culpa, tal vez la empatía no la podríamos sentir, o sería difícil realmente conectarnos con alguien. ¿No? Pues, ¿qué te parece si vamos ahorita a un corte, Mike, para seguir hablando de la culpa y, bueno, qué hacer cuando la sentimos y qué hacer con ella una vez que ya está en nosotros? ¿Te parece? Vamos entonces a una pausa y volvemos en un momento. Y estamos de regreso para continuar hablando del tema de hoy, que es la culpa. Y me gustaría, Diana, hacer una propuesta, un reto. Siempre nos haces retos, Mike. Me gustan. Y la propuesta aquí, Diana, tanto para ti como para mí mismo incluso, y las personas que nos escuchan, es que hagamos un ejercicio de reflexión sobre la culpa o las culpas que sentimos, ya sea de manera recurrente, cotidiana, o a lo mejor es una situación en concreto que hoy estamos viviendo. Entonces, lo que yo les propongo es que se pongan a reflexionar sobre cuáles son las cosas, las situaciones por las cuales se sienten culpables, ya sea que en este momento estén pasando por un sentimiento de culpa, que pues no tiene que ser una culpa aquí agobiante necesariamente, pueden ser esas
pequeñas culpas que a veces sentimos que hacen un poco de ruido, pero no necesariamente nos están torturando o nos están estamos dejando de vivir por ellas, ¿no? Entonces, pueden ser cosas muy cotidianas, cosas sencillas, pero que nos estén causando ese pequeño ruido en el fondo de nuestra mente que no nos da una completa tranquilidad. Entonces, pensemos en cuáles son esas culpas que tenemos, o cuáles son las situaciones en las que sentimos culpa. Por ejemplo, como la que nos compartiste hace un momento. Uh-huh. Y lo interesante en este ejercicio, Mike, va a ser también reflexionar si estas culpas son culpas nuestras, genuinas de mí, de mis normas, o si son culpas que vienen ya de mis modelos mentales aprendidos o adoptados. Claro, entonces para eso va a ser muy importante primero que identifiquen cuál es esa situación o cuál es la culpa, qué les causa culpa, y se pongan a pensar cuál es la norma de su código que creen haber roto, por lo cual se presentó la culpa. O sea, que reflexionen un poco sobre cuál es el origen de esa culpa. ¿Cuál es esa norma? Si esa norma, pues incluso, como decías, ¿cuáles son esos modelos mentales asociados a esa norma que se cumplió? Puede ser algo que es importante para ustedes o puede ser algo que tal vez ya no tiene validez o vigencia, ¿no? Entonces, que reflexionen sobre cuáles son sus culpas. Podrían incluso hacer una lista de esto me hace sentir culpable. ¿Cuál es la norma que se rompe ante esta circunstancia por la cual yo me siento culpable? Y si esa norma, pues la quiero seguir respetando o no. Fíjate que con esto se me ocurren algunos ejemplos de culpabilidad que incluso podrían ser de estos modelos mentales o de estas creencias que tenemos como sociedad. Por ejemplo, el tema del sexo antes del matrimonio. Pues también si aquí tienes una religión o profesas o no la profesas, pero el sentimiento de culpabilidad que podría o no podría estar presente ante dicha situación, ¿no? Ese podría ser uno. Claro, y aquí pueden ser incluso situaciones, tal vez también situaciones que antes nos causaban culpa y hoy ya no nos causan culpa. ¿Por qué? Porque ya modificamos nuestro código, ¿no? Entonces ya no se presenta. Entonces puede ser algunas situaciones como las que dijiste, ¿no? ¿Tienes algún otro ejemplo? Algún otro ejemplo podría ser el llevar a nuestros ancianos a un centro geriátrico o bien a un asilo. Esto he visto pues que en las familias y más en nuestra cultura mexicana, el simple hecho de pensar de que podemos llevar a nuestros padres o a nuestros abuelos a un asilo nos ocasiona culpa, como la sensación de abandonar a esta persona, y entonces el sentimiento de culpabilidad invade. Otro que se me ocurre y que ahorita también ha estado mucho en boga en redes sociales es el tema del aborto. O sea, es un tema de independientemente de la legalización, a favor, en contra, las leyes, o sea, como mujer, si está dentro de tu código de conducta, dentro de tus normas, el llevar a cabo una situación de abortar, pues puede generar culpa, que es una situación que puede cargarse por muchos años. Entonces sí son muchos modelos mentales y sobre todo identificar cuáles de estas normas están presentes en nuestro código de conducta por las cuales sí nos sentimos culpables o no nos sentimos culpables. Yo me viene a la mente un ejemplo de algo muy sencillo, tal vez muy sutil, que puede ser la culpa, que cuando sentimos culpa de decirle no a alguien. A veces siento culpable si le digo no a cualquier persona, que es cuando hay personas que son demasiado complacientes, pero a veces puede ser a una persona en particular. Tal vez a mis padres no les puedo decir que no, porque si no me siento culpable de decirles que no, o a mi pareja, o tal vez a mi hijo, decirle que no y negarle algo me hace sentir culpable. Tal vez estoy sintiendo que le estoy dejando de dar algo importante para él, qué sé yo. Entonces, esa también puede ser situaciones. ¿Y cuáles son los modelos mentales que me llevan a sentirme culpable cuando le digo no a alguien? Así es. Entonces, bueno, creo que tenemos tarea todos de llevar a cabo este reto de identificar las situaciones en las que nos sentimos o nos hemos sentido culpables y identificar cuál es esta norma que estamos rompiendo y por qué está resurgiendo este sentimiento de culpabilidad. Y también esa norma que rompimos, ¿por qué es importante para nosotros? Si realmente es importante, ¿por qué es importante para nosotros, ¿no? Y esto, Mike, nos va a llevar a
a otro tema que me gusta, bueno, todo obviamente relacionado con la culpa, pero es cuáles son los problemas que tendría el estar constantemente sintiéndome culpable, porque así como tenemos estados de ánimo de que a lo mejor alguien está mucho tiempo enojado o de que su estado de ánimo es la preocupación o de su estado de ánimo es la tristeza, pues claro que también la culpabilidad podría transformarse en un estado de ánimo y generarnos problemas. Claro, podemos vivir ya en la culpa durante periodos prolongados de tiempo y tal vez la culpa esté muy a flor de piel y cualquier situación nos pueda hacer sentir culpables, ¿no? Entonces, para mí uno de los problemas con la culpa, tal vez el más evidente o no sé, el que primero que a mí me vendría a la mente es dejar de disfrutar la vida. Cuando estamos sintiendo la culpa, que no quiere decir que la culpa la sintamos 24 horas al día, pero cuando nos recordamos alguna situación vienen como esas olas de culpa, ¿no? Esas oleadas. Entonces, cuando vienen esos momentos, dejamos de disfrutar la vida, porque incluso como decíamos, si soy culpable, si me siento culpable, no soy merecedor a algo. Entonces me privo de aquello que me puede causar placer o puede hacerme sentir culpable aquello mismo que es objeto de placer o de satisfacción, como las vacaciones que decías, como tal vez permitirme un lujo, comprarme algo que con mi trabajo y mi esfuerzo, pues bien me lo podría dar, pero a lo mejor no me debo comprar algo, no me debo comprar, no sé, ropa, algún accesorio o algo que tal vez no me va a dar felicidad, pero me puede dar satisfacción y estaría muy bien tenerlo, pero no lo hago porque me siento culpable. Ahí me recuerda a una campaña de mercadotecnia de una tienda departamental que está en toda la República que decía: la culpa de comprar se me quita al estrenar. Bueno, pues eso es una situación, ¿no?, que puede causar también culpa. Pero lo que dices justo de dejar de disfrutar la vida, pues nos va a alejar del bienestar al que tanto queremos llegar. Entonces es un problema que el vivir en una constante culpabilidad nos puede traer este problema. Y otro que se me ocurre a mí es la baja autoestima. He conocido personas que constantemente están pidiendo disculpas porque se sienten culpables. Incluso cuando no amerite el hecho de pedir un perdón a alguien, automáticamente se ponen por debajo de esta otra persona y constantemente están pidiendo perdón. Entonces refuerza el hecho de sentirse culpable y claro que la autoestima pues cae por los suelos, ¿no? Y otro gran problema que no únicamente se deriva de la culpabilidad, sino de muchos otros factores, pero también la culpabilidad ayuda, es el llegar a un estado de depresión. O sea, en una constante culpabilidad, nuestra salud puede verse afectada. Claro, ¿no? Como todas las emociones, si nos quedamos demasiado tiempo en ellas, pues nuestra salud se ve afectada. Y vamos a hablar, Diana, de... no sé, me gustaría que tú me platicaras por ahí, tienes algo interesante, un concepto interesante que tiene que ver con la culpa. Así es, ok, ya sentimos la culpa y ya afirmamos o confirmamos que la norma pues sigue siendo valiosa para mí. No me puedo quedar en el sentimiento de culpabilidad todo el tiempo, porque como ya dijimos, puede traer problemas graves a mi salud. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una herramienta que es el perdón como herramienta de sanación. Y aquí yo he investigado y he estudiado y he practicado incluso una técnica que se llama Ho'oponopono y que te quiero contar de ella, Mike. A ver. Esta herramienta que es el Ho'oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas basado en la reconciliación y obviamente en el perdón. Ho'oponopono, la palabra en sí, significa enmendar o corregir un error. Es cuando ya nos dimos cuenta, bueno, que tuvimos cierta responsabilidad en la situación, que aceptamos la parte que tenemos, digamos, de culpa en el evento, pero que hacemos las paces con eso y que nos queremos perdonar. Y a veces perdonarnos a nosotros mismos es de las cosas más difíciles que existen. Incluso a veces es más fácil perdonar a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros amigos, pero perdonarnos a nosotros mismos es una de las tareas más complicadas que yo he vivido, pero una de las más sanadoras y de las más reconfortantes. Y bueno, según esta filosofía del Ho'oponopono, todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento,
una memoria o un programa funcionando y se presenta para darnos una oportunidad de soltarlo y de limpiarlo. Esta filosofía nos dice que su principal propósito es descubrir, digamos, la divinidad o la espiritualidad que tenemos dentro de nosotros mismos y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores, ya sean en pensamiento, en palabra, o en un acto, o en una acción, sean limpiados. Es decir, esencialmente es lograr la libertad y la completa libertad de lo que nosotros juzgamos como errores. Lo que también dice este proceso del Ho'oponopono es que tenemos que entender que nosotros también tenemos responsabilidad en cualquier situación. Esto a veces es difícil de asimilar porque, bueno, estamos acostumbrados a dar el poder de nuestra vida al entorno, a lo que pase afuera. Pero el Ho'oponopono justamente no se enfoca en buscar culpables, sino en limpiar todas las memorias inconscientes o emociones negativas, que en este caso es la culpabilidad, que nos suceden en relación a determinado problema. Es decir, buscamos el perdón, ya sea hacia alguien externo o hacia nosotros mismos. Y es muy sencillo porque es únicamente repetir una frase que tiene mucho poder y mucha carga, digamos, energética positiva que nos puede llevar al bienestar. Y la frase que tenemos que repetir es: lo siento, perdón, gracias, te amo. Y con esto nosotros logramos, no sé si has escuchado hablar un poquito como del efecto mariposa, de que todo está relacionado. Entonces, al perdonarnos, generamos que nuestros errores, nuestras acciones, ya hablando un poquito más metafísico, nuestra energía, nuestra espiritualidad se expanda y es una herramienta de sanación en la que yo he encontrado momentos de autoperdón donde me he soltado prácticamente a las lágrimas. Entonces, esta herramienta yo la recomiendo ya cuando aceptamos esa culpabilidad, pero bueno, queremos enmendar y sanar esa sensación de culpabilidad que finalmente pues sí es un poco desagradable. Pues muy interesante, Diana, gracias por lo que nos compartes. Esperamos que les sea de utilidad a todos, seguramente para mí también lo será. Y a mí me gustaría hablar a continuación acerca de pues otra herramienta para expresar o liberar la culpa, que es pues la reflexión, ¿no? De la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, pero aquí enfocándonos en el tema de la culpa. Entonces, pues ante una situación que nos produce culpa, lo que necesitamos es reconocer estas dos figuras que hay en nosotros por la cual estamos sintiendo la culpa, que es que en nosotros hay un culpador o un juez, que es el que vigila el cumplimiento de ese código, y por otro lado está el culpable o el que ejecutó la acción que llevó a producir la culpa, o sea, el que rompió la norma. Entonces tenemos este juez y este culpable. Y tenemos que analizar desde ambos puntos de vista qué es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que ver primero que el juez no es malo, lo que quiere es hacer cumplir la norma, y ya hablamos por qué. La justicia. La justicia, exacto, ¿no? Entonces, el juez busca cumplir eso, pero el juez suele ser implacable, suele ser inflexible, suele ser incluso, yo diría, a veces anticuado cuando la norma ya no nos sirve o ya no corresponde a lo que deberíamos hacer. Y el juez, pues, muchas veces, la mayoría de las veces, y hablo de nuestro juez interno, este juez no reconoce el derecho que tiene la otra persona, el culpable, de cuestionar la norma, ¿no? No le reconoce a esta persona culpable o ese derecho de no estar de acuerdo con una norma y de querer cambiarla. Y no está reconociendo tampoco las necesidades que tuvo el culpable por las cuales actuó como actuó, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, o sea, el juez no es malo, pero puede ser que el juez esté encerrado en una verdad que tal vez ya caducó. Por otro lado está el culpable, ¿no? Esa parte de nosotros que rompió la norma. Y aquí se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la norma que rompió? O sea, primero tener presente cuál es esa norma del código que rompió. Si realmente la rompí yo, ¿no? O tal vez es una situación en la que pues yo no lo hubiera podido evitar.
Entonces realmente reflexionar si fui yo el que rompió esa norma. Primero, si se rompió una norma, ¿no? ¿Cuál fue esa norma? Si realmente la rompí yo. Pero después reconocer otra parte que es ¿para qué rompí la norma? Porque no lo hice nada más porque sí. O sea, para algo, algún beneficio obtuve al romper esa norma. ¿Cuál fue ese beneficio? ¿Y cuál era la necesidad detrás de esa conducta? ¿Qué necesidad tenía que yo satisfice con esta acción de haber roto la culpa? O sea, el beneficio fue eso que yo satisfice, pero ¿cuál es esa necesidad que había que satisfacer? Esta reflexión está interesante, Mike, y la voy a utilizar, la voy a hacer como ejercicio para evaluar justamente esta culpabilidad que siento. Sí me la voy a llevar de tarea. Perfecto. Y entonces es poner en la balanza esto, porque también cuando vemos cuál es la necesidad detrás de, podemos tal vez descubrir que incluso esa necesidad era más importante o es más importante que esa norma del código que rompí. Tal vez lo que necesito es modificar el código mismo, o tal vez necesito modificar mi comportamiento para poder satisfacer esas necesidades sin romper las normas de mi código. Pero cuando nos centramos en esa conversación en donde estamos viendo la utilidad, la función y estamos viendo el beneficio, o sea, el beneficio que queremos lograr al haber sentido la culpa, entonces pues nos distrae la mente de ese sentimiento de flagelarnos, de juzgarnos, de estarnos condenando, ¿no? Entonces es como darle ciertos elementos al juez, es como convertirnos en nuestro propio abogado ante este juez para que el juez, en vez de ser implacable e inflexible, sea castigador, exacto, que sea un juez justo, un juez que imparta justicia y que pues sea capaz también de perdonar, de conceder indulgencia al culpable. Justo lo que te decía, ver la medida correcta de la emoción y no extrapolarlo a que ahora toda la culpa del evento pues fue totalmente mía. Y se me ocurre que esta herramienta que nos compartiste, Ho'oponopono, tal vez la podemos usar en conjunto con esta parte de reflexión que yo les digo. Tal vez tras haber reflexionado, entonces hacer como ese ejercicio para cerrar, ¿no? Se me ocurre. Sí, una vez que ya lo identificaste, que serían como a lo mejor algunos pasos para no vivir en la culpa, que los comentabas, que es identificar cómo esta culpa, en dónde recae, incluso también ver la responsabilidad que tengo. Y bueno, lo que comentabas de para qué lo rompí la norma, o sea, después de esta reflexión y que ya identifiqué en dónde está, cerrarlo, perdonar y perdonarme, que es finalmente lo que me va a liberar de esta emoción que no la quiero estar cargando todos los días o durante un largo periodo. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este episodio, que podríamos hablar más tiempo sobre este tema, así como de todos. A veces nos sentimos que nos queda corto el tiempo, pero es hora de terminar, porque si no me voy a sentir culpable de estar quitándoles más tiempo del necesario. Pero les agradecemos como cada semana el estarnos escuchando, el seguirnos. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y también nos pueden leer o escuchar nuestros podcasts a través de la página www.expresaremociones.com. Y ahí también nos será de mucho agrado que nos pongan sus comentarios, su retroalimentación, algunas sugerencias de podcast o de temas que quieran escuchar con nosotros para estar en constante comunicación. Y esperamos que este episodio haya sido de su agrado, que les haya podido enseñar un lado diferente acerca de la culpa y que esto les pueda ayudar a sentirse mejor con ustedes mismos. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.